Soy el titular de una cátedra que es la de Derecho Agrario. Y entré a esa cátedra por una vocación, un interés por las cuestiones ambientales, y desde siempre vinculé estos temas con el agua, al punto que actualmente en la actividad de investigación dirijo un proyecto de investigación sobre el agua específicamente, que tiene como título, y lo digo por algunas cosas que estuve escuchando, la problemática del agua ante el crecimiento poblacional y el modelo del desarrollo vigente, sus impactos jurídicos. Porque justamente lo que hacía referencia en el último momento a la hidrovía me hacía pensar en toda esa dimensión, ese volumen económico, los impactos que tienen para el ambiente, porque yo, mi primer trabajo justo fue ser el consultor ambiental participé con las consultoras que hicieron la evaluación de impacto ambiental de la hidrovía, ¿no? Y era una obra de donde se planteaban desde lo ingenieril unas modificaciones profundas, ¿no? a varios, no solo al cauce y a las márgenes de los ríos, sino también con impactos muy importantes posibles, por ejemplo, en zonas como el Chaco, de posibles inundaciones, y donde me acuerdo que también el obstáculo legal más grande que hubo era la protección a las comunidades, los derechos reconocidos a las comunidades indígenas de la Constitución de Brasil, ¿no? Que tenían el derecho a poder opinar y participar de esa modificación que se podía dar en el territorio. Porque como dijo también la embajadora Kelly, el agua, se está reconociendo el derecho humano al agua, se está reconociendo la importancia del agua como un bien esencial, pero yo no dejo de remarcar, a pesar de que esto me parece obviamente como ser humano importantísimo, que también es esencial para todas las formas de vida, ¿no? Entonces, y como dice el proyecto, como estamos en una época de tensión, donde todo el mundo está demandando las distintas actividades productivas y económicas del agua, incluso el reconocimiento del derecho humano al agua, si se lo hace en una forma ilimitada y con este crecimiento poblacional que tenemos, también es un demandante de agua y de recursos. Al punto que, si bien también comparto esta idea de que no creo que se puedan hablar de conflictos bélicos, sí, el agua para muchos actores es una mercadería más, ¿no? Entonces, esta posibilidad, esta importancia que cobra un recurso escaso que hasta ahora fue un poco desatendido por la política y por el derecho, porque justamente no teníamos el concepto de su escasez, teníamos más vale la idea de superabundancia, y por eso los regímenes tradicionales, legales, le daban el carácter de cosa común, ¿no? La cosa común, más que la cosa de todos, era la cosa que todos se podían aprovechar, porque había tanta, ¿no? Era la alta mar, para los romanos, había tanta agua que todos podíamos tomar porque eso parecía una fuente inagotable. Y hoy por hoy no. Entonces, voy a ser muy desordenado por la exposición, pero me han llamado porque son muchos temas que se van conectando, ¿no? Y trabajé, justo el último año estuve en Canadá trabajando porque se hizo la nueva ley del agua en Quebec, y ahí me llamaba la atención que justo un estado riquísimo en agua se preocupase y ponga a la vanguardia los cambios legislativos que para mí son, no adhiero directamente a esos cambios, pero sí adhiero a la preocupación que se tuvo por replantearse el régimen jurídico. Y uno de los motivadores justamente de todo ese movimiento social que hubo en el estado, en la provincia de Quebec, para formar una política nacional, ellos dicen nación a la provincia, ¿no? De Quebec, una política nacional del agua, fue justamente, por un lado, un montón de problemas como tenemos nosotros también en esta zona de inundaciones. Nosotros, yo creo como platenses, somos también parte
de estos problemas, ¿no? Impensados. Pero también los proyectos y hasta una concesión concreta para la venta de agua a estados del oeste de Estados Unidos. Entonces esto ya me llamó poderosamente la atención, que un estado súper rico en cantidad de agua se anticipe a poner prohibiciones o límites a la exportación, como también ponen, que me parece un tema que acá nunca lo escuché ni mencionar, regulaciones y límites a los caudales mínimos que tienen que tener los cursos y los, bueno, no solo los cursos, sino todos los cuerpos de agua, lagunas, lagos, etcétera, porque se está planteando cómo este interés por el agua para las actividades económicas y también para el uso consultivo esencial puede perjudicar la existencia de caudales y una afectación muy directa y concreta a varios ecosistemas, ¿no? Entonces, me parece que es como el cuento, yo hago yoga ahora y cuando no me puedo estirar, mi profesor me dice, es como el tema de las sábanas, ¿no? De las frazadas, si te estiras por un lado te encoges, si te estiras el cuello te encoges las piernas. Y acá pasa lo mismo con el agua, todos estamos tironeando de una cantidad de agua que es la que es. Entonces, a veces, por poner un acento, y yo soy como militarista, estas cuestiones antropocéntricas a veces le tengo un poco de temor, por poner tanto el acento en el derecho humano al agua, a veces uno se puede olvidar de la importancia que tiene para otros seres vivos y para los ecosistemas mismos. Ahora, a mí me pidieron en sí hablar del régimen jurídico interno, digamos, nacional y provincial, y como es vastísimo, yo cambié un poco este tema, que es el de los desafíos, y entonces voy a hacer como una ir y venir de cómo es la cuestión y lo que yo critico, lo que veo que entorpece un poco la cuestión. Desde el punto de vista legal, como digo, el derecho se interesó, como bien ya señalaba Guillermo Cano, los recursos naturales siempre en primera instancia por el régimen dominial o apropiativo de esos recursos, y siempre fue atrás del interés económico de cuando un recurso, justamente la palabra recurso, viene con una connotación economicista, ¿no? de estas que para mí son elementos de la naturaleza. Y entonces nosotros tenemos la primera manifestación en el Código Civil con el régimen dominial de las aguas. Este régimen, ustedes saben que estamos en proceso de reforma del Código Civil, también a mí siempre me llamó poderosamente la atención, específicamente el caso argentino, donde uno tiene que ir mirando las aguas y su instante prácticamente para saber quién es su titular, porque si el agua se evapora, se va a la atmósfera, ni es agua, pero cuando llueve, según donde caiga, puede ser privado o puede ser público. Y si pasa las napas de agua, parece que es pública, pero no sabemos si esa disposición es del todo constitucional. Si emerge y por un pozo natural y llega al terreno superficial, vuelve a ser privada, y después si asume un cauce natural, se convierte en pública. Si el dueño del terreno privado por casualidad divide con su hermano la propiedad, también pasa a cambiar el régimen de dominio del agua. Entonces, esto me hace muchísimo ruido con el sistema que tenemos nosotros de afectación y desafectación del dominio público, ¿no? Cuando yo me tomé el vaso de agua, el agua ya no está más, entonces quiere decir que consumí un bien del dominio público del Estado como si me hubiera comido una biblioteca o una calle. Entonces hay una crítica a querer utilizar moldes jurídicos muy claros para el derecho, pero que no son claros para un bien tan particular, que es de todos los bienes de la naturaleza, de todos los bienes ambientales, el más característico, porque tiene un ciclo que es único, ¿no? Y entonces, en esa reforma del Código Civil, lo que yo proponía era que se reconozca justamente esa naturaleza del bien
y se le dé un régimen específico y se la parte de esta dicotomía. Mucho más es grave, y lo más grave es esto del deambular por regímenes dominiales. Pero también la simplificación, porque algunos dicen, para que esto no pase, lo mejor es definir que las aguas sean siempre públicas. Y sinceramente también en el mail, cuando me invitaron, me decían hablar del problema de la interjurisdiccionalidad, ¿no? Y justamente comentábamos, la reforma de la Constitución determinó que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias. Entonces, ¿el dominio público de quién? ¿De una provincia? ¿En qué parte del agua? ¿O cuando el agua solo transita por su territorio? Entonces, tampoco resuelve un montón de problemas jurisdiccionales y me parece que es tan malo el concepto apropiativo que se tiene del privado que dice en mi propiedad el agua es mía y no me interesa no específicamente el derecho humano, pero ya me acuerdo que Marienhof, que sostuvo siempre el carácter de dominio privado de las aguas subterráneas, ¿no? Incluso después de la reforma, él igual planteaba ya en los años 30 que había un derecho de cualquier ciudadano a tomar aguas y a brevar su ganado en las aguas. Esto viene ancestral en prácticamente todas las legislaciones. Sin embargo, nuestro código ni siquiera permitía que uno pueda tomar por sus necesidades básicas el agua de un terreno privado en una tutela y defensa, un reconocimiento de un derecho de la propiedad privada de un carácter extremadamente absoluto, ¿no? Entonces, cuando uno va a provincias como La Pampa o más hacia el oeste, ¿no? y en un terreno privado hay una fuente de agua y en todo ese pueblo no hay agua de abastecimiento o el agua tiene las condiciones químicas que no son aptas para la vida, etc. Estos a mí por lo menos me choca, ¿no? De pensar que alguien va a apropiarse. Pero también digo, se pueden apropiar los estados y usarlas con fines de interés público, pero a veces usarlas tal como si fueran un privado más, porque también las aguas se concesionan y también se hacen pingües negocios con esas concesiones y muchas veces los estados tampoco controlan, ¿no? Me acuerdo cuando se hizo la privatización acá, en la época de Menem, de lo que era Obras Sanitarias de la Nación, se había hasta delegado en los pliegos de concesión el poder de policía de fiscalizar la contaminación de las aguas, y era la empresa la que iba a poder fiscalizar, ¿no? Entonces, el Estado, obviamente, para mí es un elemento, bueno, una frase, un mal necesario, digamos, ¿no? Eso no podemos prescindir, pero también lo tenemos que controlar y lo tenemos que cuidar. Y digo, hay provincias que se han apropiado del agua y no han visto las necesidades de sus provincias vecinas. Entonces también esto del concepto dominial y apropiativo parece que choca con estos derechos humanos y con estos derechos ambientales que otras veces reconocemos en el abstracto como muy trascendentales, humanos, fundamentales, etc. Entonces ese es un problema. La indefinición, aparte técnicamente, yo no quiero entrar en los detalles, pero quedó a mi juicio siempre latente la duda sobre si la reforma de la ley 17711, que dijo que las aguas subterráneas sean públicas, sea verdaderamente constitucional. A mi juicio eso no quedó tan claro, porque se reconoce un derecho al uso regular, pero no se sabe en cuanto a qué se refiere la palabra regular. Las reglamentaciones, tampoco está claro si estas reglamentaciones pueden poner un canon. Entonces, hay veces que las provincias preocupadas teóricamente por el mal uso que se puede dar del agua, tienen como respuesta inmediata, más que regular, poner un canon, ¿no?, a la extracción. Entonces regulan con instrumentos económicos y no con instrumentos jurídicos. Entonces, en muchos lugares se está debatiendo en este momento si los estados provinciales no tienen que cobrar por el agua para el uso agrícola, por ejemplo, que es la actividad de mi materia. Y esto, digo,
ahí vamos a ver si esa reforma fue constitucional o no, porque antes de la reforma no se indemnizó a nadie, y antes aparentemente, porque tampoco era una cuestión del todo clara, las aguas seguían siendo del dueño del superficial. Entonces todo esto genera también un impacto en las normas provinciales que por lo general se plasman en códigos de agua, ¿no? No todas las provincias tienen códigos, pero la tendencia es a codificar. Y entonces ahí, en un primer momento, ante esta duda, muchas provincias solo dijeron: legislemos sobre el dominio de las aguas, legislemos sobre las aguas públicas, y recién más adelante dijeron: no, nosotros podemos legislar sobre las públicas, pero también podemos legislar sobre las otras, que pueden ser privadas, a través de la institución del poder de policía. Pero yo también estimo que esto, si bien es verdad, genera una diferencia de facultades. Legislar como titular dominial de un recurso, como un dominio público del agua, sí me puede permitir, por ejemplo, un canon, y legislar como dominio, como un poder de policía, simplemente como una vigilancia sobre la corrección en el uso, no me puede permitir. Me permitirá cuanto mucho poder cobrar una tasa de inspección, una tasa de fiscalización, etc. Los códigos de aguas, en líneas generales, también siguieron la lógica, así como el Código Civil se preocupó solo sobre la dominialidad. Los códigos de agua fueron atrás de la regulación de los usos y fueron creciendo y buscando un concepto que, digamos, de considerar el agua en su carácter como si fuese un único recurso, ¿no? Se amplió bastante la concepción. Pero la tradición original de los códigos de agua era regular problemas de distribución del agua ante la supuesta escasez, y por eso los códigos de agua empiezan, en nuestro caso, en Argentina, en la provincia de Mendoza, donde el problema de la ausencia de agua es un problema concreto y real. Esos códigos, en líneas generales, como digo, regulan el uso, es decir, cómo distribuimos este recurso escaso entre muchos demandantes que quieran regar. Eso se hace a través de permisos y concesiones, ¿no? Ahora, en la provincia de Buenos Aires, ese no es el verdadero problema. Y sin embargo, nosotros tenemos un código de aguas de 182 artículos, ¿no? Que yo, que soy un obsesivo de pensar en las normas, o sea, para mí tiene que haber, no sé si es una idea equivocada, ¿no? Pero una concordancia entre la ley escrita y la ley que se practica. Y entonces acá, en cambio, me presentan un código que se debatió muchísimo tiempo para hacer el mejor código, el más completo, el más tradicional, pero resulta que no le encuentro ninguna norma que se asemeje a la provincia de Buenos Aires, prácticamente. Entonces, entre las cosas, por ejemplo, las inundaciones, ¿no? Pero una manera de determinar de poder comprobar y demostrar esto, lo hice a través de mirar las reglamentaciones que saca la Autoridad del Agua. Primero se demoraron muchísimos años en empezar a reglamentar. Después se hicieron así resoluciones antes de un decreto reglamentario. Y esas resoluciones, llamativamente, en su gran mayoría, no invocan un artículo del Código, sino que invocan al artículo 4, inciso C del Código, que dice simplemente que la Autoridad del Agua tiene la facultad de reglamentar cualquier cosa sobre el agua. Es decir, los temas reales, como puede ser la inundación, los campos, por ejemplo, en mi zona de La Plata se plastifican, ¿no? Los cultivos agrarios, se hace todo cultivo bajo cubierta, y después cuando llueve sobre ese plástico y derrama todo en el mismo lugar, que son los bordes de estos, y eso genera cauces de agua que van buscando su salida y van pasando un vecino que bloquea el paso. Entonces hay microguerras, no guerras nacionales, pero microguerras vecinales por el agua. Eso, reglamentar eso, que es el exceso de agua en vez de ausencia de agua, no hay ninguna norma del código se lo planteó. Ya estoy terminando. Sí, ya termino. Y cierro otra obsesión, otro problema que tengo, es que es verdad que cada vez todo es más complejo.
y cada vez hay más autoridades, en esto coincido totalmente. Y el Código de Aguas de la provincia es el ejemplo también en eso. Creó la Autoridad del Agua. En toda la provincia de Buenos Aires es el único organismo que se llama autoridad, y yo creo que es el único organismo que no tiene justamente el adjetivo de autoridad, el poder. Hay un montón de otros organismos, como el ente, justamente la empresa, ¿no?, que nos distribuye, porque el agua, hay una autoridad del agua, pero no controla la distribución del agua a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Eso lo hace una empresa estatal, que a su vez tiene un organismo de fiscalización, es decir, ya estamos hablando de 3 organismos o autoridades del agua. Entonces, digo, sobre esto el Estado también, aparte de tener esta inflación normativa y de crear normas ideales, también a veces nos presenta estas, no me sale la palabra, pero un poco como casi hipocresía, ¿no?, de decir vamos a crear la autoridad del agua, cuando en realidad se le daba esa importancia porque había que privatizar el agua. Entonces la oposición decía, ¿cómo vamos a privatizar el agua? El agua es un recurso importante. Entonces la respuesta a los sindicatos, a las sindicaturas sanitarias y a los partidos de la oposición fue decir, no, el agua sí verdaderamente nos importa y creamos esta autoridad. La autoridad, yo vuelvo a decir, para mí el agua es un bien que no es apropiable, es un bien que nos brinda la naturaleza. Los estados sí tienen que gestionar, gobernar y ordenar, pero mirando no un interés individual o estatal puro, sino un interés comunitario. Esta autoridad, por ejemplo, no tiene ningún procedimiento de participación, los ciudadanos no participan. Entonces, cuando decimos el agua es de todos, es mentira. El agua siempre es o del Estado o de una empresa que hacen. Y si no, comparen el precio de una botellita de agua con el precio de una botella de vino. Y muchas veces es mucho más caro cuando el vino necesita un montón más de inversión, un montón más de trabajo para realizarlo, ¿no?